Bueno, el presidente Sebastián Piñera finalmente se reunió el día de ayer con Raúl Castro. Esto, como ustedes saben, en el contexto de la solicitud que le había hecho la UDI para aclarar el asesinato de Jaime Guzmán, tal como lo había pedido días anteriores. Se sospecha que los autores del crimen están refugiados en la isla. Para conversar de este encuentro bilateral nos acompaña en CNE Chile la diputada de la UDI, Mónica Salaquet. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputada. Muchas gracias, Viviana. Me encanta. Bueno, conversábamos durante esta mañana con el presidente de su partido, quien señaló que estaba bastante conforme y hasta orgulloso de la forma en que se había abordado el tema. ¿Usted concuerda con esas palabras? Totalmente. Yo nunca dudé que el presidente Piñera iba a abordar este tema, ¿no es cierto?, con el presidente Castro. Era una gran oportunidad. Son más de 20 años, ¿no es cierto?, que se está llevando adelante un juicio que no se puede concretar, ¿no es cierto?, un asesinato que continúa impune, precisamente porque no ha existido la colaboración necesaria para que se pueda hacer justicia acá en Chile, donde este crimen fue ocurrido. Acá tenemos que recordar que fue un senador en ejercicio y este fue un crimen político. Y creo que como chilenos ya no podemos permitir que continúen este tipo de impunidades. Y es más, todos los países que hoy día participan de la CELAC, ¿no es cierto?, mañana van a asumir un compromiso y dentro de los compromisos todos los países componentes que participan en la CELAC se comprometen a luchar contra todo tipo de actos terroristas, digamos, contra todo tipo de asesinatos y no avalar la impunidad. Entonces yo espero, ¿no es cierto?, que después de esta conversación el resto de los países también le soliciten, ¿no es cierto?, a quien dirigirá la CELAC el año 2013, que dé señales claras, acordes a un acuerdo que también la CELAC está asumiendo, porque la justicia debe ser para todos. Diputada, ¿hay antecedentes? ¿Cuál es la información clara que ustedes tienen para, en el fondo, señalar que personas que tendrían alguna responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán están en Cuba? Se lo pregunto porque hay algunos cuestionamientos que señalan por qué estos antecedentes o estas informaciones no se presentan a la justicia, sino que se utilizan estas vías más bien de estas reuniones bilaterales para solicitar mayor información. ¿Eso también está en la justicia? O sea, por supuesto, todo está en la justicia. Los antecedentes nuevos que ustedes han dado a conocer. O sea, estos antecedentes están en la justicia. Hace un mes la justicia dijo, ¿no es cierto?, se refirió a que hay antecedentes que avalan, ¿no es cierto?, una serie de hechos, viajes, hay toda una carpeta donde se deja constancia, ¿no es cierto?, de que personas como el Rambo, esta mujer Marcela, bueno, son como 4 quienes participaron, algunos de forma intelectual y otras de forma material en el asesinato del senador Jaime Guzmán. Han entrado, han salido de Cuba y otros que incluso están hoy en Cuba. Entonces ustedes como partido tienen la certeza que están en Cuba. Pues es que tenemos la certeza de que han sido avalados por el régimen cubano, de que han entrado y que han salido y que hoy día podrían haber 2 de ellos en Cuba. Ahora, ¿pero han pasado o podrían estar actualmente en Cuba? Es que han transitado y hoy día también estarían en Cuba. De hecho, uno de ellos estuvo hace unos años pidiendo renovación, de su pasaporte en la embajada chilena. O sea, acuérdate que Chile y Cuba también tienen relaciones diplomáticas y por ende hay que usar todas las vías. La justicia chilena ha entregado antecedentes, pero el gobierno cubano no ha colaborado, ¿no es cierto?, para que se pueda llevar adelante todo esto y realizar la extradición. ¿El gobierno cubano sabe de esta situación? ¿Anteriormente ha tenido información respecto a estos antecedentes que ustedes han presentado en estos últimos días? Bueno, ahora se le entregaron todos los antecedentes. Pero anteriormente, porque podría haber dicho el presidente Raúl Castro, yo hasta ahora no me había tenido mayor información respecto a este tema. Es que ¿sabes qué pasa? Indudablemente aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero claramente un régimen como el régimen cubano sabe quiénes entran y quiénes salen de su país. Entonces, yo no te puedo firmar un documento de que él sabía, pero sería muy curioso que no lo supiese, ¿no es cierto? O sea, todos conocemos cómo funciona el régimen cubano y por ende, y hoy en día el mundo funciona así, o sea, todos los países tienen un registro de quienes entran y quienes salen de sus países y más quienes viven en sus países. Diputada, ¿hay algún tipo de información respecto a cómo se tomó el gobierno cubano esta presentación que le hizo ayer el presidente de la República? ¿Han podido conversar con el canciller o a través del partido les ha llegado algún tipo de respuesta respecto a lo sucedido ayer? Hasta ahora no nos ha llegado, pero yo espero, honestamente, que ahora que Cuba va a tomar, ¿no es cierto?, el liderazgo de la CELAC, que la CELAC significa una serie de compromisos tanto para el avance económico de todos los países que participamos en la CELAC, donde en estos días estamos viendo el reconocimiento que existe a la libertad económica, al desarrollo, al no proteccionismo. Eso significa que Cuba
la señal que yo entiendo es que se quiere a lo menos comenzar a sumar a este progreso mundial que ha sido demostrado por un sistema de más libertad económica e intercambio económico en un mundo globalizado. ¿Para usted una señal de avance que asuma la presidencia pro tempore Raúl Castro? O sea, a ver, es una paradoja si lo miramos políticamente hablando, pero para mí también es una señal de que el sistema económico que países como Cuba han implementado no han logrado solucionar los problemas de sus pueblos. Y es por eso que hoy día se unen a sistemas como estos, ¿no es cierto?, donde lo que se valora, lo que se practica es la libertad, la transparencia, la justicia y una serie de valores que esperamos que Cuba, por el pueblo cubano, se sume a esto. Pero indudablemente cuando tú ya empiezas a dar pasos en esa línea, en el ámbito económico, eso sin vuelta atrás. Miremos China. Tarde o temprano también van a tener que empezar a dar pasos en el ámbito político. Estas son lecturas, ¿no es cierto?, no son dichos que queden explícitos, pero son las formas de comportamiento que los países van tomando en la medida que se van subiendo hacia en ciertas direcciones. ¿Y qué esperarían ustedes del gobierno cubano o de algún compromiso o disposición por parte del presidente Raúl Castro? ¿Qué sería para ustedes una señal concreta de avanzar en este caso? O sea, una señal concreta, un presidente y un país, ¿no es cierto?, que va a liderizar la CELAC del 2013, donde existe un compromiso explícito a hacer justicia independiente de qué sector, ¿no es cierto?, haya sido víctima de ella, es que tendrá que colaborar y facilitar todos los antecedentes que la justicia chilena requiere para de una vez por todas, ¿no es cierto?, terminar con esta impunidad. O sea, en Chile murió un senador en ejercicio, ¿no es cierto?, y eso no lo debemos permitir ningún chileno, independiente del color político. ¿Y cómo responden ustedes como partido justamente a las críticas que han surgido, que han señalado que la UDI condena con bastante fuerza este crimen, pero en otras ocasiones o en otras situaciones tal vez no ha tenido la misma postura? Mira, yo honestamente creo que la UDI, quienes integramos en la UDI, reprochamos la injusticia en todos sus niveles. Lo que pasa es que cada caso tiene procesos distintos, ¿no es cierto? Aquí se está apelando a una venida de un presidente cuando hace un mes atrás se entregaron antecedentes nuevos y se le está solicitando una colaboración. Era el momento preciso, era el contexto, porque muchos también han criticado y han cuestionado eso. En algún momento dijeron, esto lo va a politizar, vamos a tener finalmente cubanizar la CELAC-UE, si es que finalmente se pone el tema ahí. Sería muy pretencioso cubanizar la CELAC. En la CELAC tenemos 43 mandatarios, ¿no es cierto? La CELAC es mucho más allá que cubanizar un concepto. Aquí se utilizan herramientas diplomáticas que existen en una conversación entre dos presidentes donde se le hace ver, ¿no es cierto?, que quienes creemos que hay que hacer justicia, y aquí estamos frente a un caso que la justicia chilena está entregando antecedentes, que pareciera que quienes son los asesinos, fueron los asesinos del senador Guzmán, estarían hoy día en Cuba, y Chile requiere traer a estas personas para que la justicia chilena dictamine qué es lo que tiene que pasar con esos asesinatos. Y esa, Viviana, es una buena señal. Yo siempre me pongo a pensar en estos casos, ¿qué hubiese sucedido o qué sucedería en el futuro si tuviésemos otra víctima de un crimen político y esa persona fuera de otro color político? Yo personalmente como diputada, y te lo digo, asumiría el compromiso también de exigir que se haga justicia. Diputada, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias.